Los equipos con los que contamos en el laboratorio de eléctrica son de Festo Pneumatics. Entonces, bueno, la FES los adquirió con Festo y Festo tiene un simulador y la universidad también adquirió unas licencias para poder ver este simulador y trabajar de manera virtual. Entonces ahorita nos va a ayudar mucho, ya que no podemos hacer nuestras clases de manera presencial, nos va a ayudar mucho a ir entendiendo nuestras prácticas y al menos las vamos a hacer de manera virtual cada uno de ustedes. Entonces, del lado izquierdo tengo una serie de instrumentos. Cada instrumento tiene su nombre, pero además tiene un código. Del lado derecho es simplemente unos racks, son unos espacios donde nosotros vamos a ir colocando el equipo que vamos a ir utilizando. Entonces, en este caso, vamos a ir siguiendo la práctica. Dice práctica 3, medición de corriente alterna. Objetivos: medir el valor efectivo de un voltaje alterno. Todo el mundo sabe lo que es un voltaje alterno. Ok, perfecto. Gracias. Dice, aprender a usar los voltímetros y amperímetros en corriente alterna, o sea, para medir corriente alterna, verificar la ley de Ohm en circuitos de corriente alterna y calcular la potencia de un circuito de corriente alterna. Y tiene una introducción. Medir en corriente alterna, que es con las siglas T.A. es igual de difícil que hacer las mediciones en corriente directa, o sea, es igual de fácil o difícil, como quieran verlo. Se selecciona en el multímetro que estemos utilizando la unidad volts, indicando que sea corriente alterna. Como se va a realizar una medición en corriente alterna, no es importante la posición de los cables negros y rojos. Es decir, no importa la polaridad, no importa si ponemos un cable de un lado o del otro. Esto es por la misma naturaleza de la corriente alterna. Entonces aquí sí, cuando medimos en corriente directa sí tenemos que tener cuidado con eso. En corriente alterna no, es lo que me está indicando. Acordarse que en corriente alterna la corriente fluye alternadamente en ambos sentidos. Se selecciona la escala adecuada si tiene selector de escala. Si no se sabe qué magnitud de voltaje se va a medir, escoger la escala más grande, por seguridad del equipo de medición. Si no tiene selector de escala, seguramente el multímetro escoge la escala para medir automáticamente, para medir ese voltaje con multímetro digital. Se conecta el multímetro a los extremos del componente que se pone en paralelo a y se obtiene la lectura en la pantalla. Esas son las indicaciones. A lo mejor así platicado no es tan entendible, pero bueno, ahorita por eso vamos a decir las prácticas y lo vamos a poner gráficamente. Nosotros tenemos un circuito y vemos que lo está alimentando con corriente alterna. Tenemos un voltaje y esta señal me indica que es un voltaje de corriente alterna y eso me indica que a veces la corriente va y a veces viene. Tenemos dos elementos, no me indica cuáles son, y nosotros vamos a medir su diferencia de potencial eléctrico o su voltaje. Entonces me dice, coloca una de las terminales en la parte, en uno de los extremos y la otra en la otra terminal. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer abajo. Este elemento está en paralelo con el instrumento de medición. A eso es a lo que se refiere. Ok, eso es lo que tenemos que ver aquí. Ustedes ya en esta parte nada más tendrían que hacer una investigación de lo que es corriente alterna o lo que piensen que debería de llevar esta práctica. Bien, después ya empieza lo que es nuestra práctica. Necesitamos un módulo de fuente de energía. El módulo de fuente de energía se los voy a mostrar aquí. Por lo regular en el laboratorio ya está ahí puesto porque es muy grande. Pero aquí en nuestro simulador tengo aquí fuente de alimentación y tiene un código el 8821. Nosotros como vamos a utilizar esta fuente de alimentación, lo único que hacemos es seleccionarlo y arrastrarlo.
un doble clic y lo ponemos donde lo vayamos a ocupar. Esta fuente de alimentación la voy a ampliar un poco, porque algunos no la conocen, me dicen que no han ido al laboratorio, entonces supongo que no la han usado. Bueno, de entrada vemos aquí un recuadro en la parte superior izquierda. Esto es un multímetro analógico, tiene su aguja y nos va a ir indicando el voltaje que está suministrando nuestra fuente de alimentación. Tenemos un selector de voltímetro, de dónde es donde está suministrando la energía y cuál es la que queremos que nos muestre en el voltmetro analógico. Tiene aquí varias secciones. Si se fijan, toda esta sección está indicada que es alterna. Todo esto me está suministrando corriente alterna o voltaje alterno. Y estas dos secciones son de corriente directa. Voy a tratar de ubicarles a qué se refiere. Y la forma más fácil es primero identificar estos dos. Si se fijan, tiene un 7 y una N. Si yo colocara mi selector en esta posición, ahí está, en el 7 y en el N, está haciendo referencia a esta salida. Si se fijan, tiene el mismo número, 7 y N. La N hace referencia al neutro. Aquí me está indicando que por esta salida yo voy a alimentar un voltaje de 0 a 120 volts con 8 amperes. Y es corriente directa, el mismo simbolito que se ve aquí, nomás que aquí está más pequeño. Entonces, si yo voy a utilizar esta sección para alimentar esta terminal, me interesa colocar el selector para que me indique cuánto voltaje está suministrando. Tiene otra sección que dice 120 volts, de la 8 a la N. Yo voy a trabajar con esta alimentación, pues mi selector lo coloco en donde dice 8N. Aquí se ve muy pequeño, pero ahí, créanme, ahí dice 8N. Entonces, el selector me va a indicar si utilizo esta terminal o si utilizo esta. Estas dos son de corriente directa. Las otras fuentes de alimentación son de corriente alterna y equivalen a estas. Tengo dos fuentes de alimentación alterna, una que es fija, que me da 120 volts o 208 volts. 120 volts me va a dar desde la terminal 1, la terminal 2 o la terminal 3 con respecto al neutro. Y 208 volts me va a dar ya sea entre la terminal 1 y la 2 o la terminal 2 y la 3 o la 1 y la 3. ¿Sí? Aquí tenemos una alimentación trifásica, o sea, tenemos tres fases. Pero siempre me va a dar 120 o 208. Además, tenemos otro recuadro donde tenemos las terminales 4, 5 y 6. Aquí también es alterna, pero varía de 0 a 120 o de 0 a 208. También haciendo la analogía, todos con respecto al neutro me da 120 o entre ellos me da 208 volts. Este me da 5 amperes y este me da 15 amperes. Ok. Adicionalmente tenemos esta perilla que sobresale, que es la más grande. Esta perilla me va a indicar en mis terminales, según la que yo escoja, como son variables, cuánto estoy alimentando. Yo empiezo aquí a girar mi perilla y me va a empezar a alimentar y yo voy a poder ver qué voltaje estoy alimentando con mi voltmetro analógico, pero en la terminal que yo seleccioné. Ok, hasta aquí esta perilla siempre la vamos a poner en 0. Tenemos nuestra alimentación, nuestro interruptor. Con este basta con subirlo y va a empezar a funcionar nuestra fuente de alimentación. Tenemos también
una fuente de alimentación de 24 volts y tenemos su interruptor. Esto me va a alimentar 24 volts, este módulo, con 3 amperes. Tiene un botón de reinicio en caso de que se trabe o algo y tiene unos indicadores de línea. Básicamente esta es nuestra fuente de alimentación. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Nada más es que la conozcan. Ok, si no, vamos a ver cómo funciona. Fíjense nada más, aunque sea. ¿Si alguien iba a comentar algo? ¿Duda? ¿No? Ok. Bien, nada más por echarla a andar. Ok, estamos en el seleccionando nuestra terminal 7. Entonces tenemos 7N. Voy a encender mi fuente de alimentación. Aquí la E queda como de cabeza, esto parece una. Y los indicadores de línea se encienden. Con esto yo me doy cuenta que la fuente está funcionando. Ok, me marca que tengo 0 volts de salida y si yo empiezo a girar mi perilla, fíjense cómo la aguja de mi voltmetro se va moviendo. Entonces ahí va subiendo, ahí van 50 volts, 60, 70. El voltaje que me está suministrando, ojo, aquí es importante. Fíjense aquí, la aguja casi está en 100. Bueno, créanme que ahí hay un 100, a ver, lo voy a ampliar un poquito más. Y ahorita lo regreso. Aquí está de 0 a 250 volts mi voltmetro. ¿Por qué? Porque pues a veces voy a alimentar hasta 208. Ok, aquí me marca de 0 a 100. Aquí más bien la escala está en porcentaje. Aquí estoy marcando 65 de porcentaje, pero realmente estoy suministrando 100 volts. Quiere decir que entre estas dos terminales tengo una diferencia de potencial de 100 volts. Ok, voy a regresar y así es como funciona mi fuente de alimentación. Regreso mi perilla y apago la fuente. Bien, ahora vamos a checar que esto realmente funciona. Voy a volverlo a su tamaño y vamos a ayudarnos de otro instrumento. Este es un voltmetro de tipo analógico. Es decir, aquí tiene un instrumento que es un galvanómetro, que es lo que les había platicado que vamos a hacer ese ejercicio posteriormente, de cómo funciona esto. Vamos a entender cómo funciona esto en una práctica. Aquí tengo además unos instrumentos de medición. Tengo un multímetro rojo y un multímetro amarillo. Pueden escoger ahorita el que quieran. Le doy doble clic y lo arrastro. Ok, ahí está. Aquí tengo mi multímetro, está un poquito grande y está apagado. Puedo medir voltaje, corriente y resistencia. Bien, lo único que vamos a hacer aquí nosotros ahorita es alambrarlo. Entonces, para poner un cable, voy a poner el positivo, que por lo regular, acuérdense, se identifica con el color rojo, con el positivo del voltmetro. Aquí me va a indicar de qué color se va a dibujar el cable que yo voy a poner. Entonces, basta con decirle de esta terminal, fíjense, puedo ir arrastrando mi cable a esta terminal. Puedo seleccionar el cable y moverlo a donde yo considere más cómodo para que no me estorbe. Después necesito una medición al neutro. Entonces me voy aquí, muevo un poco un mouse y escojo el gris. Y aquí ya tengo el gris. Esto quiere decir que mi siguiente cable va a salir en color gris. Le doy de la terminal, cualquiera de las dos puede ser de aquí a acá o de acá a acá, lo voy a hacer al revés. Coloco mi cable y ahí está mi cable gris. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es medir aquí. Déjenme quitar esta pantallita. Ok, enciendo mi multímetro
y le digo que voy a medir voltaje. En este caso, ya pongo el voltaje y inmediatamente se enciende. Ok, ahora sí voy a volver a activar mi fuente de alimentación, la enciendo, la arrancamos y me da 1.6 volts, es que no lo puse hasta cero. Ahí está, lo estoy bajando. Entonces aquí igual yo puedo empezar a subir y fíjense cómo cambia mi multímetro y mi voltmetro. Aquí me está dando casi 50, por lo que alcanzo a ver, está un poquito pasaditos de 50 y aquí me dice 54.17. Entonces esta es la forma de utilizar nuestro simulador. Entonces vayan tomando nota de cómo se conecta, cómo se arma. Ahorita nada más estamos midiendo. Ok, ¿se entendió lo de la perilla entonces? ¿Y lo de mi multímetro? Ok, bien, entonces ahorita lo voy a llevar a cero y lo apago. ¿De acuerdo? Ok, así es como vamos a trabajar. Entonces, estábamos en el material y equipo que vamos a utilizar. Entonces, quedamos que es el módulo de la fuente de energía. Ya se los expliqué cómo funciona, porque no lo habían, no tenían el gusto de conocerlo. Ya después esperemos que algún día en el laboratorio se los presente en vivo. Bien, pero me está pidiendo otros elementos. Me está pidiendo un módulo de resistencias para nuestra práctica, un módulo de medición de corriente alterna y un módulo pero de 2.5 amperes y un módulo de medición también de corriente alterna de 250 volts. Aquí lo vamos a ir haciendo con nuestros multímetros. Entonces, es con lo que vamos a ir haciendo nuestras mediciones. Necesitamos un módulo de interruptor de sincronización, más adelante los presento cuando lo ocupemos, y cables de conexión. Bueno, ya vieron cómo se ponen los cables. Si quiero cambiar un cable de un lugar a otro, simplemente le doy doble clic. Ay, perdón, ahí puse uno. Ahí puse un cable de más. Si yo lo conectara aquí, después puedo agarrar mi cable, darle clic derecho y le doy eliminar. De esa forma, quito cables que no necesito. Le doy clic derecho y eliminar. Si yo selecciono el cable, lo puedo mover a otra terminal. Lo quito y lo puedo reacomodar en caso de que me equivoque. Dándole, así que aparece la manita ahí como agarrándolo y ahí lo vuelvo a poner en su lugar. Ok, eso es básicamente lo que tendríamos que saber. También otra cosa que podría hacer con los cables es que si le doy clic derecho, puedo cambiar de color o irlos colocando encima o resaltar algunos nodos. Son algunas características con los cables. Ya los iremos ocupando. Que yo sí les recomiendo que mejor escojan antes el color, antes de ponerlo, porque si no después sí es un poquito divertido aquí estarle ajustando el color. Ok, este es nuestro material y equipo que vamos a usar para esta práctica. Después ya empieza el desarrollo. Dice, necesitas el módulo EMS 8621, que es de interruptor de sincronización. Ok. Ahorita voy a quitar mi multímetro de aquí, lo voy a hacer a un lado. Y buscamos el módulo de sincronización. Aquí está el módulo de sincronización y hay otro módulo de sincronización, hay dos. El que me está pidiendo es el 8621. Aquí hay el 8621-A0. Entonces el que nos está pidiendo es este. Le damos doble clic y lo colocamos en nuestro rack. Ya aquí tenemos dos elementos para usar. Entonces, si se fijan, nada más es ir siguiendo la práctica. Déjenme ajustar el tamaño para que se vea un poco mejor. Ahí está. Dice, coloque el interruptor articulado en la posición off. Tiene aquí este botón. Tiene 1 y 0. Ajá. Entonces, me dice que si es encendido o apagado, en este caso va a ser apagado. Y que se va a quedar así durante el resto del experimento. Después dice, use los módulos de fuente de energía, o sea, el que tenemos aquí,
y de sincronización, medición de corriente alterna y corriente directa para conectar el circuito de la figura 3.1. Observe que una lámpara está conectada a una fuente de energía de corriente alterna, en tanto que la adyacente está conectada a la fuente variable de corriente directa. Vamos a ver nuestra imagen. No sé si alcanzan a ver la imagen ahí ya en su práctica. Si revisan su práctica, por favor, ahí deben de tener su imagen. ¿Sí la ven? Ustedes ahí con la imagen la pueden hacer así un bosquejo rápido ahí en su cuaderno y la podemos ir armando para que vean cómo la voy armando. Lo que realmente tenemos en la imagen es el módulo de sincronización con las terminales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son estas, esto ejemplifica las lámparas que tenemos ahí. Y lo demás es nuestra fuente de alimentación y nuestros instrumentos de medición de voltaje. ¿Ya están ahí? ¿Aún me siguen? Ya la están viendo. Ok, para que vean cómo se arma este circuito. Ahí tengo el diagrama, pero vamos a ver cómo se arma aquí en nuestro simulador. Bien, nada más un detalle aquí a la hora de la impresión, si se fijan que un 1 por allá arriba volando. Ese 1 nada más hay que imaginarnos que está aquí abajo en donde está este 7. Es la única corrección que hay que hacer aquí. Entonces aquí dice que va a alimentar un voltaje de 120 volts de corriente alterna y vamos a tomar la terminal neutra a la terminal 1 y eso lo vamos a poner en nuestra terminal 2 del módulo de sincronización y el neutro va a ir a la terminal 5 de nuestro módulo de sincronización. Eso es lo que nos está pidiendo que hagamos. Entonces vamos a empezar ahorita que tenemos el gris. Esta es nuestra salida de voltaje de corriente alterna, que es lo que nos está pidiendo. Me dice que el neutro va a la terminal 5 del módulo de sincronización. Ahí pongo mi cable para que se vea. Puedo aquí poner de una vez todos los neutros. Por ejemplo, aquí me dice que de la terminal 4 también va un neutro, pero va al neutro de el voltaje de corriente directa, pero el variable. Es decir, a ver, voy a quitar ahorita estas terminales de aquí. Voy a dejar por acá. Ahorita las vuelvo a poner. No. ¡Oh! Eliminé el módulo. Ok, otra vez. Ahí tienen cuidado porque si no eliminamos el módulo en lugar del cable. Bien, no pasa que lo volvemos a poner. Ponemos nuestra terminal 4. Ahí está. Y ahí están nuestros cables. Bien, ahorita no llevábamos mucho, entonces aguas ahí con que les pase lo que me pasó a mí. Bien, ahora dice que de la terminal 1, según mi diagrama, lo llevemos a la terminal 2 y como es voltaje lo vamos a poner en nuestro color rojo. Nos conectamos la terminal 1 a la terminal 2. Mi cable lo muevo un poco. Y de la terminal 7, que es de mi fuente de alimentación de corriente directa, a la terminal 1 del módulo de sincronización. Aquí lo único que tenemos son dos lámparas, una alimentada con corriente alterna o voltaje alterno y otra con corriente directa. Eso es lo único que me está pidiendo la práctica. También me está diciendo que mida el voltaje que tengo entre la terminal 1 y la terminal neutra de mi fuente de alimentación para
ver cuánto estamos alimentando. Entonces ahora mi multímetro lo pongo aquí hacia la terminal 1 de mi fuente de alimentación y vamos a volver a poner el gris del común al neutro. Ese es un instrumento de medición que me está pidiendo. Aquí está, para poder ir viendo cuánto estamos alimentando. Ok, ¿dudas de cómo armar este circuito? ¿No? Ok, gracias. Bien, ahora ya está ensamblado, ya lo armamos. Vamos a seguir con la práctica. Las prácticas nos van llevando siempre de la mano. Y se conecte la fuente de alimentación y haga variar el voltaje de corriente directa hasta que las dos lámparas emitan luz con igual brillantez. Mide y registre los voltajes de corriente directa que haya en los puntos de igual brillantez. Ok, vamos a hacer el paso 3. Entonces me dice que encienda mi fuente de alimentación. Aquí la selecciono, bueno, aquí no sé si este me está estorbando. Lo selecciono. Ahí está, ya está encendida. Aquí estoy alimentando, según pues, les había dicho, son 120 volts. Los equipos no son tan precisos. Entonces, aunque aquí me dice que está alimentando 120 volts, en realidad vemos que estamos alimentando 124.9 volts de corriente alterna. Y fíjense, la lámpara está encendida, cosa que esta es la lámpara que está alimentada con nuestra fuente de alimentación de corriente alterna. No pasa lo mismo con la lámpara que está a la corriente directa porque esta tenemos un voltaje suministrado de cero. Voy a mover el multímetro a ver dónde nos queda mejor. Aquí yo creo sería una buena posición. Ok, ahí no nos estorba. Bien, y ahora aquí tenemos nuestro voltmetro analógico. Voy a empezar a suministrar energía. Fíjense, empieza a subir, empieza a decir que empieza a suministrar energía. Voy subiendo y ahora vean lo que pasa con la lámpara. La lámpara empieza a encenderse. Ustedes vayan viendo cómo enciende, va tomando más intensidad. Y la idea es más o menos que ustedes vean en qué momento tienen la misma intensidad. Pues ya cada uno de ustedes me va a decir, ok, yo cuando llegó a tal valor, ya ahí ya siento que ya están iguales, ya se ven iguales. Entonces, en ese momento, vamos a nuestro multímetro analógico y ustedes van a decirme qué valor es el que les arrojó para que las lámparas se vean iguales. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, después ya me dice, siguiente paso, baje a cero el voltaje de corriente directa. Perdón, ay, aquí no sé por qué lo moví perdón, debe estar acá. Ok, aquí está donde me está arrojando el valor. Hay que tener cuidado con esto, no sé cómo lo moví. Es que volví a cambiar la fuente, perdón. Ok, y regreso. Bajo a cero y apagamos la fuente de alimentación. Ok, bueno, esa es la práctica, parte de la práctica 3.